Noches. Buenas ¿Cómo te va? noches. Muy bien, efectivamente el presidente Macri camina por un alambre, por una delgada línea, tratando de cruzar una crisis económica que se prolonga en el tiempo, que va día por día arrasando las proyecciones optimistas. Se había dicho al comienzo del año que allá por febrero iba a bajar la inflación no bajó. El próximo martes conoceremos un nuevo índice, el de marzo, que indicará que la inflación sigue siendo un problema político, además de un problema social, naturalmente, y económico. Se habla de 4,5 ya, ¿no? Se habla de un índice por encima del 4%. Sí. Claramente Macri tiene un doble frente abierto a los dos costados mientras camina por este alambre hacia la reelección presidencial o intentando llegar con posibilidades a su proyecto de reelección presidencial. Por un lado, la necesidad de dar certidumbre, de dar garantía de cumplimiento a los mercados internacionales de su compromiso con el Fondo Monetario Internacional. La Asamblea del Fondo, esta semana, a través de su jefa, el Fondo Monetario, Christine Lagarde, le recordó al propio Macri y también a los demás candidatos presidenciales la necesidad de respetar, de acuerdo al fondo, el acuerdo contraído por la Argentina, más puntualmente por el gobierno de Macri, el año pasado para sofocar la inestabilidad cambiaria que tenía la Argentina. Es importante esto que estás marcando, Sergio, porque muchos interpretaron el mensaje de Christine Lagarde como para la oposición, pero también le habló al presidente, ¿no? Naturalmente le dijo, ella habló de los candidatos. Claro. La advertencia incluye al propio presidente, que de ninguna manera ha dado señales de desobedecer al Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo está haciendo equilibrio, subrayo lo del alambre por donde camina el presidente, para tratar de dar respuesta a una demanda social y también política electoral muy concreta. Y es que la inflación elevada, la inestabilidad y la incertidumbre que genera el dólar está generando un descontento social muy significativo que tiene una traducción política electoral, como te acabo de decir. Sí. Es por eso que desde hace 10 días el presidente está yendo y viniendo a través de sus funcionarios, en la mayoría de los casos, con sus aliados políticos, los radicales, con sus subordinados políticos, la gobernadora Vidal, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que le vienen reclamando desde esos territorios esenciales para la continuidad política de Macri en el poder, que debe haber una respuesta que por lo menos tiene que tener el eje enfocado en el control de precios sobre la canasta familiar más básica. Claro. Control de precios es una palabra maldita que el propio presidente se encargó de subrayar que él no cree en un control de precios. No habrá control de precios, pero habrá un acuerdo de precios de una canasta que estiman podría ser por encima de los 100 productos por varios meses. ¿Es esta una solución de fondo? Claramente no. Claramente no, pero puede, esperan en el gobierno, ser una señal o ser entendida como una señal por la población de alguna preocupación y alguna respuesta a esa preocupación por parte del gobierno. Un paliativo para atravesar estos meses, ¿no? Un paliativo que será complementado con algún anuncio en materia tarifaria, eventualmente el diferimiento de algún aumento programado para mitad de año y además con la entrega de créditos subsidiados. Algo ya se anunció en materia de los afiliados a la ANSES, esto es los jubilados, y también podría haber algún crédito para consumo a través de tarjeta, como en algún momento fue el plan Ahora 12. Claro. Precios cuidados, Ahora 12, palabras que remiten al kirchnerismo, pero que son de alguna manera paliativos en este momento en el que Macri se ve obligado a no desviarse de la política ortodoxa planteada y acordada por el Fondo Monetario Internacional para dar cumplimiento, y no solo una cuestión de cumplir con el fondo, sino también de dar certidumbre a los mercados internacionales que miran con mucha atención la evolución de la economía argentina en medio de la campaña electoral que se acerca. Por un lado, como bien mencionabas, el fondo y los mercados, pero por el otro, el electorado. Por el otro, el electorado, una demanda claramente insatisfecha, la cuestión económica, que se traduce en una crisis social, y una demanda política de sus propios socios que dicen: salgamos de la ortodoxia, vayamos a alguna medida que al menos significa un paliativo. A ese consenso, insuficiente eventualmente, se llegó esta semana en varias reuniones
reuniones de carácter político, pero también reuniones instrumentales, porque para llegar a un acuerdo de precios no hay que hablar con los radicales, ni con Vidal ni con Larreta. Hay que hablar con los formadores de precios y con los supermercadistas, para que esos productos se mantengan en los precios acordados y para que esos productos estén en la góndola, no desaparezcan al otro día. Digo porque es de manual que cuando hay acuerdos de precios o controles de precios, lo que sigue a esta secuencia es el desabastecimiento de esos mismos productos. Claro, y esto ya sucedió varias veces, ¿no? Y sería claramente un retroceso cuando se pretende dar efectivamente, al menos, como dije y remarco una vez más la palabra, un paliativo para esta situación. Ahora, Sergio, en estos días se reunieron con las industrias alimenticias, también con los supermercadistas, están cerrando este acuerdo, entonces, según lo que vos mencionás, que vamos a conocer el día martes la cifra de inflación y que ya sabe el gobierno que no es buena, ¿el anuncio sería después de esto? Originalmente se había dicho que iba a ser el lunes, pero como se entendió que el INDEC va a informar la inflación el martes, el anuncio finalmente sería el miércoles, para que el anuncio del lunes no aparezca como una solución insuficiente a la inflación que se conocerá un día después. Es simplemente una cuestión de comunicación. En estas negociaciones con los empresarios hay cuestiones técnicas que se analizan en distintos niveles de la administración con esos empresarios, pero hay también llamamientos políticos a ese sector del empresariado que están muy en línea con la cuestión electoral. Desde lo más alto del gobierno nacional, a esos empresarios le están diciendo, ustedes también en este momento tienen que elegir si quieren la continuidad de esta política cuando estamos haciendo el mayor esfuerzo y el peor momento para que en algún momento esta política dé resultados, o quieren volver al populismo y al kirchnerismo y a los controles de precios que tenían en otra época. ¿O no? Elijan, les está diciendo de alguna manera a través de sus funcionarios el presidente Macri a esos supermercadistas, con respuestas todavía no del todo claras por parte de estos protagonistas de la actividad económica. Ahora, Sergio, por otro lado, el panorama político, si hablamos de la oposición, bueno, Cristina pidiendo permiso para ir a visitar a su hija Florencia a Cuba, un fiscal que ya dijo que no le daría permiso. ¿Cómo sigue esta situación? Bueno, claramente Cristina no solo refugió a su hija en Cuba, sino que pidió permiso para ir a visitarla por encima de la fecha que tiene su hija Florencia para volver a presentarse y comparecer ante la justicia. Esto está hablando de que efectivamente Florencia Kirchner se quedará en Cuba por encima de las demandas judiciales que la hija de la expresidenta tiene. Ya desde el principio, en el primer mensaje, cuando la expresidenta comunicó que su hija estaba en Cuba siendo sometida a un tratamiento médico, había aparecido allí como eje de discurso la victimización. Esto es, presentar a su hija como una perseguida política, como parte de una familia que es perseguida políticamente y que esta es una maniobra más que de la propia justicia del gobierno de Mauricio Macri. Esa es un poco la línea que Cristina, ahora en forma silenciosa, está manteniendo mientras observa cómo van evolucionando elecciones que no la favorecen para nada. Las últimas dos, que se concretaron en las provincias de Neuquén y Río Negro, la tuvieron como derrotada. Por eso en varios territorios ya está o levantando, como en el caso de Córdoba, la candidatura de su sector político, o en todo caso directamente mandando a acuerdos con los gobernadores de turno y levantando sus listas para evitar ser mirada como que ¿no? solo tiene lo que tiene. Y efectivamente Cristina tiene un gran caudal de votos en el conurbano bonaerense, donde más azota la crisis económica y donde peor está el presidente Mauricio Macri, pero tiene una cierta debilidad que queda expuesta en el interior de la Argentina, más allá de que, sin embargo, sigue siendo una fuerza política significativa el kirchnerismo propiamente dicho. El silencio de Cristina Kirchner habilita una serie de especulaciones políticas que también impactan no solo en el resto del peronismo, sino también en el propio macrismo. Porque el objeto principal de su disputa para el macrismo es Cristina Fernández de Kirchner.
Mauricio Macri necesita a Cristina como rival política para ponerse como contrafigura central en esta competencia, aislando al resto del peronismo, que duda entre formar un frente o con Cristina en algún caso especula como Sergio Massa con ser tributario de un eventual renunciamiento de Cristina Kirchner, y en otro caso directamente de ir por afuera con la construcción de una tercera vía política. ¿Es a esto a lo que está jugando Sergio Massa, esto que vos mencionabas? Y vuelvo a tu figura del alambre en este caso, y un Sergio Massa caminando por ese alambre y sin pegarse demasiado a Cristina, de alguna manera dar un guiño a ese electorado por si Cristina decide no presentarse. En la última 10 días, 15 días quedó mucho más claro que los dos principales protagonistas del peronismo alternativo tienen una clientela orientada hacia dos alternativas diferentes. Sí. En el caso de Sergio Massa, especula con que Cristina Kirchner se baje de la candidatura y él sea tributario de un eventual acuerdo de unidad del peronismo. Porque él se piensa a sí mismo como un nuevo líder con capacidad de atracción no solo de los sectores no kirchneristas, sino también de parte del kirchnerismo. A ese juego también han jugado ya por anticipado, por ejemplo, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que se pasó al kirchnerismo especulando con que Cristina se va a bajar. En el mismo peronismo alternativo, en el que no está Solá, sino obviamente Massa, Roberto Labaña viene a instalar otra alternativa, que es que aparece como tributario de la moderación política, pero a su vez de la cierta eficiencia que Macri no está demostrando tener en el terreno económico. Es decir, los desencantados de Macri. Pareciera que la clientela principal que recoge Roberto Labaña hoy, de acuerdo a los sondeos, a las encuestas, está más focalizada en los desencantados de Mauricio Macri. Hay que recordar que Macri ganó en segunda vuelta con una buena parte del electorado que había tenido Sergio Massa en la primera, que quedó tercero y eliminado en la segunda vuelta en la que Macri compitió con Daniel Scioli en el 2015. Es esa clientela, la de los desencantados con Mauricio Macri, que votaron por Macri en la segunda vuelta, pero que en la primera habían votado por Sergio Massa, donde está construyendo Roberto Labaña su principal caudal político. Hay un tercer protagonista del peronismo alternativo o de la alternativa peronista que no aparece, que no está en las encuestas, pero que, sin embargo, para ese espacio político está cobrando una dimensión muy significativa, al menos desde el armado político. ¿Quién es? Es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Bien. Dentro de exactamente un mes, Schiaretti casi con seguridad logrará la reelección en Córdoba. Tiene la oposición dividida, se dividieron entre Mario Negri y Ramón Mestre. Cambiemos estalló en la provincia de Córdoba y garantizó lo que ya se descontaba iba a ser, sin embargo, un triunfo del peronismo en esa provincia. Schiaretti, después de ese triunfo, quedará consolidado como el gobernador más importante del peronismo alternativo y del peronismo en general, porque el peronismo, la provincia más importante que gobierna, es la provincia de Córdoba. Muchos de los referentes políticos del peronismo alternativo están yendo a Córdoba, no solo para sacarse fotos, sino para preguntarle a Schiaretti cuáles son sus criterios finales sobre cómo terminar de armar al peronismo alternativo. O sea, tomó ese rol Schiaretti. Y de alguna manera también están sondeando la posibilidad de que Schiaretti pueda llegar a ser en la emergencia un candidato presidencial como alternativa entre Massa y Roberto Labaña. Y Labaña. No hay, naturalmente, de parte de Schiaretti ninguna definición en este sentido. Lo que te estoy diciendo es una situación de hecho, más que instalada por el propio Schiaretti, que en ningún momento en público y tampoco en privado ha mostrado su interés por saltar de la gobernación de Córdoba, que tiene asegurada por otros 4 años prácticamente, a el escenario nacional. En todo caso, si la crisis escalara en forma más desastrosa de lo que ya está haciendo y se pusiera en riesgo la estabilidad económica y política institucional de la Argentina, Schiaretti se vería a sí mismo como la versión 2019-2020 de Eduardo Duhalde 2002. Pero eso es hacer futurología en un escenario que por ahora está concentrado en la evolución de la crisis económica y en la decisión que en medio de esa crisis económica está transitando el presidente por una
por un alambre en medio de un abismo, y el resto de los candidatos presidenciales o de los presidenciables simplemente que tampoco tienen ninguna garantía de resultado en este tembladeral político. Sergio, para cerrar, Schiaretti ¿apoya principalmente la candidatura de Lavagna? Yo te diría que Schiaretti se ha cuidado mucho en anticipar a quién va a apoyar. Tuvo una reunión muy positiva desde el punto de vista de Lavagna con el propio Lavagna, aunque al final de esa reunión Schiaretti dijo que la mejor forma de resolver la cuestión es por las PASO. Esto es con una primaria, cosa que Lavagna no quiere. Lavagna esta semana volvió a ratificar que él espera un consenso mucho más amplio que una PASO. En realidad, lo que Lavagna está haciendo es jugando con el desgaste de los demás, especulando con la posibilidad de que no quede ningún presidenciable verdaderamente con chances en ese espacio de la tercera vía para ser él finalmente proclamado. De todas maneras, falta todavía, yo te diría un mes y medio, para que la decisión final y las especulaciones que hace Lavagna y las especulaciones que también hace Sergio Massa en relación a Cristina y al propio Lavagna se concreten. Sergio, un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Bien, y vamos ahora a cambiar de tema, porque como ustedes ya saben, Julian Assange fue detenido en el día de ayer en Londres, en la Embajada de Ecuador, y está aquí con nosotros Santiago O'Donnell. Él es periodista, es autor de ArgentLeaks y PolitiLeaks, y además tuvo varios encuentros con el propio Assange.